Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo todas las novedades del mes de noviembre, que son un montón. Me ha costado un montón decidirme sobre qué novedades os traía al canal, porque la verdad es que hay muchas cosas interesantes que van a hacer engrosar un montón esa lista de pendientes que todos tenemos maravillosa de libros pendientes que leer. Así es que nada, si tenéis curiosidad por saber cuál es mi selección de estas novedades que vienen tan interesantes del mes de noviembre, ya sabéis, venid conmigo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros, porque traigo muchos libros que son novedad en el mes de noviembre, muy interesantes, que vamos a querer leer seguro. Tantos como 8 ha sido mi selección y me ha costado dejarme fuera alguno que me hubiera gustado traer. Así es que nada, sin demorarlo más, voy a empezar a contaros las novedades del mes. La primera que os traigo, os lo he ordenado por orden cronológico, se estrena el día 2 de noviembre y se llama El lobo de Whitechapel. Esto ya nos hace sonar campanas, ¿eh? El autor es Iñaki Bigi, lo edita con editorial Edasa y va a tener 576 páginas. A ver, ¿qué os cuento? Iñaki Bigi es un autor de San Sebastián, nacido a mediados de los años 60 aproximadamente. Él estudia psicología, pero es muy aficionado a la historia y eso le lleva pues, a ser un poco autodidacta en el tema histórico, ¿no? En investigar, en aprender muchísimo y en ponerse a escribir novela histórica. Entonces, bueno, pues tienen sobre libros como El Proyecto Moisés o Valquirias, que habla de la invasión en España de los vikingos, y bueno, pues otros libros así de corte histórico o de novela histórica, mejor dicho, de ambientación histórica. Y este mes viene con un libro muy interesante que, como os he dicho, ya nos hace sonar campanas, ¿no? Que es El lobo de Whitechapel. Os cuento de qué va. En el año 1888 Europa se tambalea. A León XIII, Papa de Roma, no le quedan demasiados años de vida y a los buitres sobrevuelan el Vaticano a la espera del próximo cónclave. Mientras tanto, Monseñor Patrici, pragmático, visionario y ambicioso, busca influir en la anglicana iglesia para desde allí extender sus tentáculos en Norteamérica. Patrici sabe que debe jugar bien sus cartas y deshacerse de Galimberti, su más acérrimo rival, y postularse así como sucesor en el trono de San Pedro. Sin embargo, el Imperio Británico se desmorona a hojas vistas. Londres es su mejor ejemplo, una ciudad que está dividida en dos: el rico West End, vestigio de los buenos tiempos, y el enfermo East End, donde se hacinan miles de personas en la más absoluta pobreza. Y no solo eso, un asesino, el primero de su especie, recorre las calles al amparo de la oscuridad, destripando prostitutas y sembrando el terror. Rudo, agresivo y peligroso, por sí solo es capaz no solo de trastocar los planes de Monseñor Patrici, sino de demoler el futuro de la cristiandad. En El lobo de Whitechapel, Bigi nos muestra el arma real de una ciudad oscura y podrida como la del propio asesino, porque huele a sangre, el miedo, la inmundicia, y porque la tensión narrativa nos hace contener el aliento hasta la última página. Inolvidable. Suena fenomenal esta historia que nos huele a Jack el Destripador, ¿no? Y que mezcla un poco contenido histórico con ambientación histórica, con temas de thriller, policíaca, suspense, intriga. Esto, la verdad es que tiene un aire así muy gótico, ¿no? Y yo tengo muchas ganas de echarle mano a este libro. Veréis que la portada es preciosa, además ya sabéis que os las cuelgo por ahí. Así es que yo tengo muchas ganas de echarle la mano a este libro. No creo que tarde mucho, ¿vale? Siguiente, número 2 en la lista de lanzamientos, y llega el día 3 de noviembre, donde vais a ver que vienen varias cositas el día 3 de noviembre. Hay que ir ahorrando para esa primera semana de noviembre, después del puente, hay que ir ahorrando. El libro que os traigo es El sueño de Tutankamón, de Antonio Cabanas. Esto lo va a editar con Ediciones B y tiene 784 páginas. ¿Qué os voy a decir de Antonio Cabanas? Hemos leído a principios de año Las lágrimas de Isis, pero tiene otros muchos libros dedicados sobre todo al Antiguo Egipto, que es como su pasión. Él ha sido piloto, si no me equivoco, de aerolíneas comerciales durante 30 o 40 años, no sé, muchísimo tiempo, y ha viajado por todos los países y demás, pero ha desarrollado una afición extrema por el Antiguo Egipto y ha investigado mucho y bueno, pues lleva varios libros escritos. Tengo aquí algunos de ellos: Los secretos de Osiris,
Isis, La conjura del faraón, El hijo del desierto, El sueño milenario, El secreto del Nilo, todos libros muy interesantes y muy bien escritos. Entonces, ahora nos viene El sueño de Tutankamón, como no podía ser de otra manera. La gran novela sobre Tutankamón por el maestro del género del Antiguo Egipto, porque sí que es verdad que, a ver, el gran maestro del género del Antiguo Egipto será, y yo creo que seguirá siendo siempre, no me acuerdo ahora del nombre, Christian Jack, pero lógicamente sí que es verdad que aquí Antonio Cabanas le está cogiendo la estela, ¿eh? Bien. Un viaje fascinante al corazón del Antiguo Egipto y al reinado de Tutankamón, el faraón más enigmático de la historia. Tras el reinado déspota y caótico de su padre, el joven Tutankamón trata de poner orden en un país dividido. El faraón es apenas un adolescente y la despiadada lucha por el poder le ha sumido en la más absoluta soledad, pero todo cambia cuando aparece en su vida un humilde pescador llamado Nehebkau o algo así, ¿vale? Bien, que posee el increíble don de atraer a las cobras y encantarlas con su sola presencia. Será así como comience la profunda amistad que marcará la vida de ambos y será el hilo conductor de esta historia que nos transporta a una época fascinante. Con el rigor y el ritmo propios de un gran maestro de la novela histórica, Antonio Cabanas nos sumerge en el convulso Egipto del siglo XIV a.C. Figuras como Akenatón, Horemheb, intrigas o la poderosa Nefertiti desfilan por las páginas de esta obra, que también nos descubre las intrigas fraguadas a la sombra del faraón, los secretos guardados en las tumbas, como era la vida de aquellos que la construían y el alcance de las maldiciones de los dioses. Esta gran novela llega a los lectores coincidiendo con el aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes en 1922. Desde el mítico hallazgo del arqueólogo Howard Carter, el faraón más famoso y al mismo tiempo más desconocido del Antiguo Egipto siempre ha despertado una enorme fascinación. Por fin, en las páginas de esta novela, Antonio Cabanas nos descubre al hombre oculto tras el enigma histórico. A ver, todos, estoy convencida de que todos conocéis el tema, ¿no?, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la maldición que se supone a la que estaba sujeta, y bueno, la verdad es que la muerte en extrañas circunstancias de todos los que abrieron aquella tumba, ¿no? Yo la verdad es que no he profundizado en el tema de la maldición, si había algún tipo de virus o de, bueno, pues no sé, o de cualquier cosa, ¿no? No sé exactamente cómo sucedieron las muertes, me he quedado en el mundo de la leyenda, pero la verdad es que esto hace que me apetezca acercarme un poco a la historia de Howard Carter, sus hombres y lógicamente del hombre a quien pertenecía esa tumba, una de las más ricas, cuyos tesoros se exponen en el Museo del Cairo, que son impresionantes. Este faraón niño, ¿no?, que gobernó con gente tan importante, ¿no?, y nombres tan importantes del Antiguo Egipto como los que os he mencionado, ¿no?, entre otros Nefertiti, y bueno, y una época tan convulsa, ¿no? Y bueno, creo que su reinado fue muy breve. Y tengo muchas ganas de echarle mano también a este libro, porque la verdad es que no hay tanta literatura sobre el Antiguo Egipto, ¿eh? Está Christian Jack, está Antonio Cabanas realmente, y hay poquito más. Hay cositas sueltas por ahí muy testimoniales, pero no hay mucho más, y es una cultura fascinante que a mí también me ha encantado siempre, me ha atraído siempre y me ha causado muchísimo interés. Así es que nada, ahí está este libro para acercarnos un poquito más al Antiguo Egipto. El lanzamiento número 3 del mes, también del día 3 de noviembre, es El médico de Varsovia, de Elizabeth Gifford, editado también en Ediciones B, con 320 páginas. Ya sabéis que yo las historias del Holocausto y del siglo XX me llaman siempre, así es que vamos a volver un poquito a toda esta época. Ambientada en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, Elizabeth Gifford nos sumerge en una historia profundamente conmovedora, inspirada en el caso real del médico que protegió con su vida a 200 huérfanos judíos condenados al exterminio. Profundamente enamorados y a punto de casarse, los estudiantes Misa y Sofía tratan de huir de Varsovia y una muerte segura. Sin embargo, su huida es un fracaso y, obligados a confinarse en el gueto judío, tratarán de ayudar en la medida de sus posibilidades al mentor de Misa, el doctor Janusz Korczak, que intenta mantener a salvo a los 200 niños que tiene a su cuidado en el orfanato que regenta. Conforme a la oscuridad se cierne sobre ellos, Misa y Sofía ven cómo sus posibilidades se agotan y no tienen más remedio que separar sus destinos. ¿Volverán a encontrarse algún día? Mientras tanto, el doctor Korczak debe afrontar un terrible futuro si quiere seguir protegiendo a sus muchachos. La verdad es que estas historias, que os tengo que decir, ¿no?, son historias duras que nos pellizcan el corazón y el estómago y nos hacen siempre preguntarnos, a mí siempre me hacen preguntarnos, ¿no?, cómo
En una época se pudo ver lo peor y lo mejor que puede tener el ser humano dentro de sí, ¿no? El alma más oscura y el alma más luminosa, ¿no? Gente que era capaz de las mayores atrocidades y gente que era capaz de anteponer el bien o el ayudar o en la lucha contra esa oscuridad a su propia vida, ¿no? Entonces, para mí es una época de la que necesito seguir leyendo, de la que necesito seguir conociendo historias, porque de alguna manera no termino de entenderla o de asimilarla o de creérmela o de hacerla real de alguna manera, ¿no? No sé. Para mí es una época que seguiré siempre leyendo, yo creo, y siempre investigando, porque me atrae mucho en ese sentido, ¿no? Es algo que no te llega a caber en la cabeza nunca, ¿no? Afortunadamente viviendo en la sociedad que vivimos y en los tiempos que vivimos. Pero bueno. Lanzamiento número 4, ya sé que el anterior es durillo, que no todos os gusta mucho sumergiros en historias de este tipo, así es que bueno, vamos a pasar a otra historia que también es muy interesante y se llama Un elefante bajo el parasol blanco. Es de Elena Álvarez, está editado por Plaza y Janés, tiene 376 páginas y también se lanza el día 3 de noviembre. Elena Álvarez es una escritora que empezó muy jovencita escribiendo fantasía y que luego enseguida se pasó al género histórico porque también es un género que le interesa mucho y ella es una apasionada del siglo XX, como yo. Aquí compartimos cositas. Os cuento. Así se conocía Laos en tiempos medievales, Lang Sao Homkao, el reino del millón de elefantes bajo el parasol blanco. Una cautivadora novela en la exótica Indochina de la Segunda Guerra Mundial, una historia de superación protagonizada por una joven de clase alta que emprende un largo viaje para trazar su propio destino. Annie Frédéric Noël, la joven hija de un terrateniente francés en Indochina, debe abandonar su hogar en Laos para marcharse a Japón con uno de los socios de su padre, quien busca tanto protegerla de la guerra como afianzar sus alianzas comerciales. Lo que nadie sospecha es que Fred guarda un gran secreto que la empuja a no regresar a casa cuando el coche en el que viaja tiene un accidente. Lejos de su familia, decide unirse a Kun, el sirviente que la acompaña en una peligrosa aventura que lo llevará a recorrer Laos en busca de una nueva vida. Descubrirá el amor, encontrará su propia identidad y acabará sumergida de lleno en esa guerra que parecía tan lejana desde el corazón de la jungla. En su cautivadora primera novela con Plaza y Janés, Elena Álvarez ha creado unos personajes redondos y una trama absorbente ambientada en un entorno único, la exótica Indochina de la Segunda Guerra Mundial. Un elefante bajo el parasol blanco es una historia de amor y pérdida, coraje y tenacidad, crecimiento y superación. En definitiva, una aventura épica difícil de olvidar. ¿Qué me decís, ¿A que suena fenomenal? No me digáis que no suena fenomenal porque suena exquisita. La novela, la manera de escribir de la autora, la ambientación, la temática, la época histórica en la que está ambientado, incluso lo que nos va a contar, ¿no? O sea, vivir la Segunda Guerra Mundial desde Indochina es vivir la Segunda Guerra Mundial desde donde no estamos acostumbrados a verla. Y esto ya sabéis que a mí es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Es lo que os he dicho, yo creo que esto lo he comentado en alguna ocasión con vosotros. La Segunda Guerra Mundial es algo muy grande, ¿no? Es un gran cajón donde se desarrollan muchísimas historias, miles de historias de gente pequeñita que en diferentes sitios de este mundo y que de alguna manera nos enseñan una parte de esa época que quizá no es tan conocida, que quizá no es tan estudiada, que quizá no está en manos de los protagonistas, ¿no? De los protagonistas o incluso de las etnias mayoritarias de las etnias o de los grupos sociales que fueran de alguna manera protagonistas, para bien o para mal, en esa época histórica, ¿no? Pero que aún así también tienen su papel en el desarrollo de este siglo tan interesante y de este conflicto tan importante. Entonces, la verdad es que me parece un enfoque muy interesante, muy original y tengo muchas ganas de echarle manos a este libro también. Entonces, como veis, se me acumula la faena. Lanzamiento número 5, ya nos cambiamos de semana, nos vamos al 10 de noviembre y aquí viene La estrella de la isla norte, escrito por Sarah Lark. Esto lo publica Ediciones B. Bien, Sarah Lark, sabéis que realmente es Christiane Gold, es una escritora alemana. Ella trabajó como guía turístico en Nueva Zelanda, país del que se enamoró y de donde están ambientadas la mayor parte de sus novelas, como sabéis, entre ellas pues en El país de la nube blanca, y otras novelas que se desarrollan allí, que de alguna manera es también su área de expertise, ¿no? La isla de Nueva Zelanda, que por cierto es maravillosa y si tenéis oportunidad de visitarla, la tenéis que visitar porque es una cucada.
en miniatura y es preciosa y tiene una cultura fantástica, la cultura maorí y la convivencia, es un ejemplo de convivencia y de civismo y limpieza y de un poco de todo, la verdad, o sea que merece muchísimo la pena. Yo fui a verla y también me enamoré, o sea que comparto ese sentimiento con Sarah Lark o con Christiane Gold desde lo más profundo de mi corazón. Y ahora volvemos al libro, ¿vale? Os cuento. Vuelve Sarah Lark, más auténtica, con una fascinante historia de amor y traición, desesperación y coraje ambientada en Nueva Zelanda en la Primera Guerra Mundial, como no podía ser de otra manera. Siglo XX. Hannover, 1910. Lo que surge entre la hija del banquero judío Mia y el joven oficial Julius es amor a primera vista. Ambos comparten la pasión por los caballos, pero el resto de sus circunstancias parecen unirse en contra de su relación. Decididos a tener un futuro juntos, emigran a Nueva Zelanda, donde sueñan con montar un negocio de cría de caballos. Pero cuando la Primera Guerra Mundial estalla, las sospechas de que son espías al servicio de los alemanes recaen sobre la pareja, obligados a vivir en conflicto en campos de internamiento separados, sin certeza de si el otro está vivo o muerto. Solo la esperanza de volver a encontrarse les hará seguir adelante. Lo que no saben es que después de la guerra nada volverá a ser como antes. No me digáis que no es súper emocionante, ¿no? Volvemos al mismo tema de antes. En este caso vamos a vivir un conflicto diferente, que es la Primera Guerra Mundial, pero con cosas que ya nos van sonando, ¿no? Judíos, alemanes, espionaje, lo que pasa después de la guerra, todo el periodo de entreguerras, que es como también súper interesante lo que empieza a pasar, campos de internamiento y todo esto desde Nueva Zelanda, que también es un foco que yo no recuerdo haber visto en ninguna de las novelas que nos hablan, ¿no? Muchas veces del siglo XX, ¿no? De realmente relacionar ese conflicto mundial visto desde el punto de vista de los neozelandeses, que parece que están como ahí, ¿no? Un poco apartados del mundo, son nuestras antípodas, ¿no? Así es que nada, muy interesante. Sarah Lark, yo leí En el País de la Nube Blanca, leí la trilogía. La verdad es que justo cuando iba a ir a ver Nueva Zelanda, cuando viajaba a Nueva Zelanda, y la verdad es que me gustó mucho cómo escribía. Sí que es verdad que hubo momentos en que la historia, sobre todo la del tercer libro, la recuerdo que se me hizo un poco pesada. Me hubiera gustado haber hecho reseñas por aquel entonces, porque sería capaz de buscarlas y recordar un poco qué es lo que me parecieron. Pero bueno, la verdad es que lo que era la escritura de Sarah Lark sí que me gustó y sí que tengo ganas de retomarla y de volver a ella. Siempre ojeo de vez en cuando los títulos que ella tiene desde entonces y siempre estoy ahí que empiezo a leerlo, pero como nunca tengo tiempo para meter lecturas nuevas en mi vida, pues me cuesta mucho, pero siempre he estado ahí pendiente y creo que la estrella de la Isla Norte puede ser una opción muy interesante para volver a ella. Vale, lanzamiento número 6. La chica que escapó de Auschwitz, de Ellie Midwood, Roca Editorial, con 350 páginas y lanzamiento también el 10 de noviembre. La increíble historia real de Mala Zimetbaum, la única mujer que escapó de Auschwitz. Un libro ideal para los lectores del tatuador de Auschwitz y las 999 mujeres de Auschwitz. Millones de personas atravesaron las puertas de Auschwitz, pero ella fue la primera mujer que escapó. Esta poderosa novela narra la inspiradora historia real de Mala Zimetbaum, cuyo heroísmo nunca será olvidado y cuyo destino alteró el curso de la historia. Nadie sale vivo de Auschwitz. Mala, reclusa 19880, lo entendió en el momento en que bajó del tren de ganado para dirigirse a las profundidades del infierno. Como intérprete de las SS, Mala usó su posición para salvar tantas vidas como pudo. Edward, recluso 531, es un veterano del campo y un preso político. Aunque con la cabeza rapada y el uniforme a rayas se parezca a todos los demás, es un luchador de la resistencia en la clandestinidad y tiene un plan de escape. Sabe que, a pesar de estar rodeado por cables eléctricos, ametralladoras, coronando interminables torres de vigilancia y reflectores vagando por el suelo, dejarán tanto él como Mala el campo de exterminio. Hay la promesa de escapar juntos o morir juntos en una de las más grandes historias de amor de todos los tiempos. Vale, lo sé, me vais a decir, ¿otra vez, Carolina, otra historia de nazis de la Segunda Guerra Mundial? Pues sí. Sí, este mes va claramente de novela histórica y claramente del siglo XX, con algunas excepciones, como habéis visto. Pero no me digáis que no es un punto de vista interesantísimo. A ver, sí, es volver a Auschwitz, es un infierno, son historias muy duras de leer,
que te hacen saltar las lágrimas, que te hacen, como decíamos antes, ver lo peor del ser humano, pero yo no sé, yo necesito leer esta historia de Mala y Edward, ¿no? Y no sé, tengo muchas ganas. La verdad es que leyendo la sinopsis me entran muchas ganas de leerla, muchas ganas de acompañarles en esa gran historia de amor y en esa epopeya, ¿no? En esa huida del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Venga, al número 7. Una gran autora súper conocida, de la que yo tengo muchas ganas de volver a leer, saca libro el día 16 de noviembre con 576 páginas, editado por Destino. Vuelve Dolores Redondo con Esperando al diluvio. ¿Qué os voy a contar de Dolores Redondo? Premio Planeta en el 2016 con Todo esto te daré, autora de la trilogía del Baztán, absolutamente maravillosa y súper recomendable, uno de los mejores thrillers que yo he leído en mucho tiempo. Ríete de John Katzenbach o de todos los que tú quieras, de verdad, uno de los mejores thrillers que yo he leído en mucho tiempo es de esta mujer. Y dice: un salvaje asesino en serie, una búsqueda hasta el último latido, una ciudad amenazada por un diluvio. Entre los años 1968 y 1969, el asesino, al que la prensa bautizaría como John Biblia, mató a 3 mujeres en Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día. En esta novela, a principios de los años 80, el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, pero un fallo en su corazón en el último momento le impide arrestarlo. A pesar de su frágil estado de salud y contra los consejos de médicos y la negativa de sus superiores para que continúe con la persecución del asesino en serie, Noah sigue una corazonada que la llevará hasta Bilbao de 1983, justo unos días antes de que el verdadero diluvio arrase la ciudad. Dolores Redondo se autodefine como una escritora de tormentas y con esta nueva novela basada en hechos reales nos conduce hasta el epicentro de una de las mayores tormentas del siglo pasado, a la vez que retrata una época en plena ebullición política y social. Es un homenaje a la cultura del trabajo, lleno de nostalgia por un tiempo en el que la radio no era de las pocas ventanas abiertas al mundo y sobre todo a la música. Y es también un canto a la camaradería de las cuadrillas y a las historias de amor que nacen en un pálpito. Una obra deslumbrante con unos personajes que nos llevan a la crueldad más espantosa, a la esperanza en el ser humano. Bueno, me parece brutal. Sí que es verdad que es una escritora de tormentas. Fijaos, cuando lo leía no había caído, pero sí que es verdad que en el Baztán hay al menos una tormenta, un par de tormentas al menos brutales, que sí que es verdad que ella las describe de una manera que ayudan a alimentar la historia y la tensión del momento de una manera espectacular, absolutamente espectacular. Lógicamente también no recuerdo cómo se llamaba el libro, lo buscaré, os lo diré, el que es precuela de la trilogía del Baztán, que es de la misma inspectora, ¿no? Pero que ella está cuando pasa el Katrina, ¿no? En Nueva Orleans, pues imaginaos si fue tormenta aquello también. O sea que efectivamente sí que Dolores Redondo es una escritora de tormentas y las usa muy a su favor y genera una tensión y una ambientación, una atmósfera impresionantes que de verdad no os podéis perder. Si no habéis leído Dolores Redondo, tenéis que leerlo seguro. Yo, vamos, lo voy a leer seguro, con total seguridad, ya os lo digo. Y el último lanzamiento del que os quería hablar se llama La llave del espejo, viene el día 21 de noviembre, está escrito por Pilar Torres y editado por Versátil Ediciones y va a salir con 424 páginas. Os cuento. Una novela histórica con una ambientación espectacular que reivindica la visibilidad de las mujeres artistas que vivieron y murieron en el anonimato. Santa Cruz de Tenerife, julio de 1895. Este libro es bastante diferente a todo lo que os he traído, ¿eh? El día en el que la joven Julian dejó atrás Liverpool y desembarcó en el exótico puerto de Tenerife junto con su padre, enfermo de tuberculosis, no solo cambió su manera de mirar el mundo, sino que aprendió a olvidar su pasado para poder sobrevivir. Esta novela histórica es un retrato íntimo de la apasionante vida de una pintora impresionista de principios del siglo XX, Julian North, la efervescencia del primer amor y su mirada expectante hacia el movimiento sufragista de su país. Su vulnerabilidad como mujer y la supervivencia durante la Primera Gran Guerra son los elementos que vertebran esta hermosa historia llena de valentía y tesón. También ofrecen al lector un viaje fastuoso por el mundo del arte moderno de la mano de Gabriel Kunz, tasador de la Casa Christie's, que iniciará una trepidante pesquisa artística a contrarreloj por escenarios como Nueva York, Berlín o Berna, a fin de demostrar la relación de la magnética obra La llave del espejo con uno de los pintores más relevantes del siglo pasado. Una ficción con una ambientación espectacular que reivindica la visibilidad de las mujeres artistas que vivieron y murieron en el anonimato. Me parece todo una declaración el libro, por lo tanto una declaración que quiero leer
segurísimo. Me da la sensación, por lo que cuenta, que va a estar escrito a 2 tiempos, ¿no? Esta investigación del comercial de Christie's, ¿no? O del encargado de Christie's, que va a ir viendo, ¿no? Y siguiendo la historia de un cuadro a lo largo, siguiendo pistas para descubrir la historia de este cuadro. Y por otro lado vamos a descubrir la historia de esta mujer, ¿no? Que llega desde Liverpool a Tenerife a finales del siglo XIX. Así es que nada, que parece que va a afrontar sola, ¿no? Porque tiene pinta de que el padre enfermo de tuberculosis no tiene pinta de que vaya a durar mucho. Va a afrontar sola esos primeros años del siglo XX tan convulsos que desembocarán en, como todos sabemos, la Primera Guerra Mundial, que también es un conflicto que es muy interesante de descubrir desde diferentes sitios y de descubrir esas pequeñas historias que harán o que forman parte de ese gran acontecimiento histórico. Así es que nada, cositas súper interesantes, maravillosas, que vienen en el mes de noviembre, 8, nada menos 8, que tienen pinta de ser absolutamente, todos ellos, absolutamente imprescindibles de leer. Así es que no sé de dónde vamos a sacar tiempo, chicos, pero hay mucha faena en el mes de noviembre. Espero que os haya gustado el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al like,